Buenas tardes, muchachos. En el día de hoy vamos a hacer una breve explicación acerca de la enseñanza número 1 del periodo número 2, que es los ecosistemas. Los ecosistemas son ambientes que se representan diferentes, pueden ser de dos tipos, terrestres o acuáticos. Un ecosistema es un nivel de organización de la materia que es una unidad natural. Está formada por dos factores, los bióticos que pertenecen a los seres vivos y los factores abióticos que representan el medio físico donde se desenvuelven esos seres vivos. Los factores bióticos están constituidos por las interacciones de los seres vivos y las actividades que ellos realizan. Los seres vivos en los ecosistemas los podemos encontrar en tres diferentes niveles de organización. Son los individuos, las poblaciones y las comunidades. Por ejemplo, cuando hablamos de un individuo se refiere a una especie que vive en una misma área y ello forma una población. Cuando hablamos de estas especies o individuos se refieren a tanto a plantas como a animales. En este caso pondremos un ejemplo de los jaguares y la población sería el lugar donde ellos viven. Podría ser la ensenada de Utría como lo observamos en esta guía. Los seres vivos ocupan un hábitat, es decir, el lugar que les ofrece a ellos las condiciones para sobrevivir y reproducirse. El hábitat de un organismo puede ser el suelo, el hielo, el río, el mar. Por ejemplo, el hábitat de los delfines es el mar, el hábitat de los tigres es el suelo, el hábitat de las aves es la copa de un árbol, el de los pingüinos el hielo y así sucesivamente. En esta parte vemos una imagen de cómo se representan los diferentes factores bióticos en un ecosistema. El individuo, que es uno solo, como su nombre lo dice, individuo, uno solo. Población es una reunión de varios individuos. La comunidad abarca varios individuos de diferentes especies y el ecosistema ya abarca varias hábitats. Pueden ser hábitats acuáticas o terrestres y en ellas también se encuentran varias poblaciones, varias comunidades y varias especies. Cada hábitat o cada ser vivo cumple una función en el ecosistema. Aquí nos colocan de ejemplo los chulos son los goleros, como los llamamos nosotros, son recicladores. Ellos se alimentan de desperdicios y en sí van limpiando ese hábitat. Las abejas polinizan a las plantas para que las plantas puedan reproducirse. Los hongos son descomponedores y los jaguares son depredadores, cazadores. Los factores abióticos son las condiciones físicas y químicas del ambiente que afectan o condicionan la vida de los organismos en un determinado lugar. Entre ellos están la luz, la temperatura, la presión atmosférica, el agua, el clima, la latitud, el suelo, la salinidad, la cantidad de oxígeno que hay en ese ambiente, la profundidad, la transparencia de los ecosistemas acuáticos. Cada hábitat tiene sus organismos propios en el agua o en el suelo y se reconocen dos grandes ecosistemas, como ya lo habíamos mencionado, los terrestres y los acuáticos, y cada uno tiene sus características específicas.
Dentro de los ecosistemas terrestres en nuestro país se destacan las selvas tropicales húmedas que se encuentran en el Chocó y en el Amazonas, las sabanas en los llanos orientales, los páramos y los bosques templados en el altiplano cundiboyacense y los desiertos en la Guajira. Aquí ya les estoy nombrando los diferentes tipos de ecosistemas terrestres que existen. Dentro de los ecosistemas acuáticos están los marinos y los otros que son continentales o de agua dulce. Se resaltan los arrecifes de coral, los manglares, los estuarios, los marismas o de agua salada, playas de agua salada. Con agua dulce son los humedales, los ríos, como el San Juan, el Patía, el río Magdalena, los lagos, los embalses. Estos últimos embalses son creados por el hombre, hacen sus excavaciones y cuando llueve, el agua queda represada en ese orificio o en ese hueco, como ustedes quieran llamarlo. A veces se construyen para poder suplirse de agua en partes donde no llega el agua por viaductos o acueductos. Más bien se ven en los campos, en las zonas rurales, y es lo que comúnmente se llama tapas. Colombia no solo se destaca por la gran biodiversidad de sus especies, sino también por la gran variedad de ecosistemas que existen, alrededor de 20 tipos. En la fase cognitiva de nuestro cuaderno deberíamos haber consignado este mapa conceptual que habla de todo lo que yo anteriormente expliqué. Acá hay un esquema o un dibujo donde ustedes van a observar también los tipos de ecosistemas. Están los acuáticos y están los terrestres, y aquí estamos nombrando los desiertos, selvas, bosques, matorrales. En los acuáticos están las costas, los humedales, océanos, lagos y ríos. Bueno, como paso ya para empezar nuestra fase expresiva, a partir de la anterior lectura vamos a contestar estos ejemplos que nos están solicitando aquí. No vamos a hacer los mismos que están en la lectura. Por ejemplo, nos piden 2 ejemplos de factor biótico. Podemos colocar plantas y animales. De factor abiótico podemos colocar el agua, la luz. Como individuo podemos colocar un pez, podemos colocar un zancudo. En la población podemos colocar un enjambre de abejas y podemos colocar un cultivo en una población. En los ecosistemas podemos encontrar ecosistemas acuáticos y terrestres. O si queremos colocar como ecosistema un desierto, una selva, un bosque, un matorral, una costa. Acá vamos a marcar con una X las oraciones, solamente las que son verdaderas. Las que no son verdaderas no las vamos a tachar. El colegio y la escuela son ecosistemas. Hablamos que un ecosistema es algo macro en donde se encuentran diversidad de elementos bióticos y abióticos. Entonces yo sí consideraría que los ecosistemas, la escuela sería un ecosistema. La luz solar es un factor biótico. La luz no tiene vida, pero sí ayuda a que se desarrolle vida. Así que no la tacharemos. El nido, las plumas y los excrementos de un ave son factores bióticos. Decíamos que los factores bióticos son aquellos que tienen vida o son seres vivos. El nido, las plumas y los excrementos no son factores bióticos. No la tachamos tampoco. ¿Todos los zancudos que encontramos en el colegio conforman una población? Sí, son una población de zancudos. Tachamos. En un río podemos encontrar varias poblaciones y tan solo una comunidad. No, en un río podemos encontrar
también un ecosistema. Entonces es falsa, esa no la tachamos. Solo los factores abióticos forman un ecosistema. No, porque para formar un ecosistema debemos tener también factores bióticos que conforman la vida. La huella de un jaguar es un factor biótico. No, porque no representan ningún ambiente, no representan eh, ningún elemento físico que haga parte del ecosistema. Todos los seres vivos que viven en el Océano Pacífico forman una comunidad. Sí. El nicho del gato es depredador. No entiendo esa pregunta ya y después de que grabé voy que me vine a dar cuenta. Es una afirmación verdadera porque los gatos, aunque estén domesticados, su origen es depredador. Ellos son netos cazadores, así que esa la vamos a marcar. El hábitat del jaguar es la selva tropical. Sí, esa afirmación también es verdadera. Acá en la simulación nosotros vamos a observar, es que aquí nos están mostrando un elefante que hace referencia a una especie o individuo. Esta reunión o conjunto de elefantes forman una población. Una población solo lo conforman los seres vivos de una misma especie. En cambio, la comunidad pueden hacer parte varias especies, varias poblaciones de distintas especies. En cambio, el ecosistema es la interacción entre los factores bióticos como los individuos o especies y lo que tiene que ver con la temperatura, el suelo, es decir, los factores abióticos. Entonces, a partir de esto, nosotros vamos a llenar este pequeño esquema y vamos a anotar en la siguiente tabla dos factores abióticos y dos factores bióticos y dos factores abióticos, dependiendo de este esquema. Por ejemplo, yo pondría aquí en primer factor biótico el elefante, podría colocar en el factor biótico el árbol. Ustedes pueden encontrar muchos más. Entre los factores abióticos puedo encontrar la luz del sol o el suelo o el agua. A partir de esta imagen ustedes me van a contestar o llenar esta pequeña tabla que está aquí y van a contestarme esta pregunta de reflexión. Para nuestro trabajo que debemos entregar, se encuentra acá en la parte de la ejercitación. Esto lo voy a colgar en Classroom para que ustedes me adjunten su trabajo desde allá. No me van a enviar nada al WhatsApp, me van a montar la evidencia de su trabajo en las tareas que voy a asignar. Esta es la tarea que voy a asignar para que me monten por Classroom. Ustedes van a escoger un patio, una matera, un jardín, alguna zona verde
o si usted tiene una pecera o un acuario en casa, o si usted tiene una diferentes jaulitas con pajaritos, o si tiene en su casa, ahí en su un jardín. Entonces vamos a hacer este trabajo. Usted va a observar y va a completar los datos de las tablas que estoy sugiriendo y vamos a preparar un informe completo de esa salida de campo. ¿Qué va a incluir el informe? Va a incluir observaciones, va a incluir dibujos o fotografías que usted tenga o encuentre en su trabajo, va a adjuntar las tablas que aquí se les están sugiriendo y va a dar una conclusión de lo que usted observó. Y comenzaremos nuestro trabajo con esto que está acá. Usted va a decir en qué fecha lo realizó, cuál fue el lugar que escogió, qué tipo de ecosistema, si es acuático para los que tenemos de pronto peceras y terrestre, lo que de pronto tenemos una matera, tenemos un jardín, podemos estar ahí cerquita a un parquecito, no sé, lo que usted tenga ahí a su mano. La localidad usted va a colocar en el barrio donde vive y la región va a colocar el municipio. Y va a decir de cuántos metros es aproximado el área en donde usted realizó su trabajo de campo. En realidad es algo muy sencillo, es solamente como para que ustedes identifiquen los factores bióticos y abióticos que van a encontrar en un determinado lugar. Dentro de los factores bióticos que ustedes pueden encontrar estarán las hierbas, y aquí les doy más o menos la altura que tienen para que ustedes los identifiquen, los arbustos, los árboles. Pueden encontrar animales pequeños, medianos y grandes. Y con base a lo que usted observe y encuentre, va a completar la siguiente tabla. Usted va por cada ser vivo que usted encuentre. Si usted encontró, por ejemplo, un gusanito, si encontró una hierba, si encontró una araña, si encontró una garrapata, si encontró un zancudo, una mosca, un arbusto, y usted va a escribir acá las características que usted está observando de esos animales. Luego va a decir cuánto encontró de esos seres vivos y vamos a llenar esta tabla. No necesariamente me tiene que llenar toda la tabla, solamente los organismos que usted encuentra. Y va a observar bien cómo son esas especies que ustedes encuentren, porque a veces pertenecen al mismo, la llamamos por el mismo nombre, pero no todas pertenecen a la misma poblaciones porque no son iguales. Entonces, a partir de esa información que yo les acabo de entregar, ustedes van a decir cuántos organismos encontraron, cuántos números de población encontraron, cuántos números de comunidades encontraron. Y luego vamos a hablar de los factores abióticos. Usted, si por ejemplo escogió una matera, escogió un jardín, entonces usted va a decir, a hablar, a describir el suelo, de qué color era, si estaba el suelo duro, inclinado, era plano, estaba rajado, quebrado. Va a hablar de la temperatura que usted más o menos calcule que hay en ese lugar, si llovió, si estaba nuboso, si usted veía con claridad. En la humedad usted va a decir si usted sintió una ausencia de humedad, o sea que no había humedad, que estaba baja, que estaba media, que si había rocío, si había lloviznado, en donde dice precipitación, si llovió, si no llovió, si había luz, si estaba oscuro, si el viento soplaba con baja intensidad, media, alta, y todo lo que usted quiera hablar de los factores físicos o abióticos de esto. Entonces esto yo lo voy a colgar en Classroom
como asignación de tarea y usted me lo va a entregar. Yo voy a elaborar una rúbrica para que usted más o menos tenga en cuenta para la hora de la calificación, usted sepa, según su trabajo que entregó, cuál calificación más o menos se le será asignada. Este trabajo va a tener una fecha, en Classroom voy a asignar la fecha para que me lo entreguen. Y eso ha sido todo por hoy, muchachos. Esto va a estar colgado en Classroom, pero también lo voy a dejar el WhatsApp por si hay algunos niños que todavía no han entrado. Que tengan muy buena tarde y que el Señor me los bendiga.